que ver con el trabajo de la luna y el trabajo de la tierra, del sol, perdón. La luna y el sol son las dos luminarias astronómicas más importantes de todas. Lo que normalmente hacemos en nuestro mundo occidental es trabajar el sol. O sea, buscamos la parte espiritual. Aquella parte de nosotros luminosa que trasciende la materia. Entonces todo nuestro trabajo consiste en negar la materia, a ver si logramos encontrarnos con lo inmaterial. Pero resulta que si yo niego la materia, niego el mundo de la materia, voy a quedar atrapado en ella, pero de una manera negativa. Y no voy a poder ascender al mundo espiritual que está representado por el sol. La luna, astronómicamente hablando, representa la madre naturaleza, por eso la luna representa la madre en el zodíaco. La madre es la que rige estos cuerpos, que estos cuerpos son la madre naturaleza. No solamente la tierra que estamos pisando, estos cuerpos son de esta tierra. Por lo tanto, este cuerpo es la madre naturaleza. Entonces aquí el trabajo que hacemos con la luna lo estamos haciendo en este plano de la tierra. Si nosotros no integramos ese plano de la tierra a nuestra conciencia de una manera constructiva y positiva, no podemos ascender a los planos espirituales. O sea, vos decís que uno tiene que cuidar la materia como tal, en el caso, por ejemplo, del cuerpo. Sí. O sea, integrar lo que es cuerpo y espíritu. Integrar materia y espíritu. Pero entonces yo les decía a ellos, mi trabajo inicialmente fue la meditación, el trabajo espiritual y todas esas cosas bonitas que uno hace a nivel de yoga y todo eso. Pero lo hacía solamente, ¿por qué lo hacía solamente de ese lado? Porque desde mi cultura y de mi religión, en la religión en la que nací, el cuerpo era producto del pecado, el sexo era una cosa horrenda y dolorosa. Todos los que nacían en pecado, o sea, todo lo que era físico era malo. ¿Sí? Por eso vemos una mujer desnuda y inmediatamente una mujer que se desnuda y dice, ya está poseída por el demonio. Porque esa es nuestra forma occidental de pensar. Entonces, cuando yo empecé a hacer este trabajo con chamanes específicamente, Alejandro, y oriental también, no sé cómo cobran a las mujeres demasiado en la cara, que casi ni los ojos. y en muchas culturas orientales también pasa eso, sí, y se niega el cuerpo. También hacen la negación del cuerpo. Por ejemplo, casi todos los yogis que nos vienen aquí lo hacen a través de la negación del cuerpo. Porque es que en la India, si uno se mete un poquitico en la India, de acuerdo con la India, la Trinidad o Dios está dividida en tres deidades que son cualidades específicas de Dios, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Son las deidades hindúes. Dios es esa Trinidad: Brahma el creador, Vishnu el sustentador y Shiva el destructor o el transformador. Entonces, ¿pero qué sucedió con las religiones orientales? Que una línea se fueron a adorar a Brahma, otra línea se fue a adorar a Vishnu y otra línea se fue a adorar a Shiva. Entonces, quienes son los shivaístas son los de las doctrinas impersonales, porque el aspecto de Shiva es impersonal, es amor. Quienes se fueron a adorar a Vishnu adoran la suprema personalidad de Dios, Krishna, entre otras cosas, que es la deidad más grande que representa la suprema personalidad de Dios. Y dicen, cuando los que se fueron a adorar a Brahma, y adoraron al Padre como creador, pero se les olvidó que Dios es la Trinidad. Entonces las religiones se dividieron de acuerdo con esas tres ramas, y cada una defendía una de esas ramas, pero tenía la información incompleta. Entonces empezaron las guerras religiosas.
entre el dualismo y el no dualismo. Y de ahí viene toda la destrucción a nivel de religiones en el mundo. ¿Sí? Yo me metí por la no dualista, o sea, por el lado shivaísta, aunque yo estuve con los Krishnas y Krishna. Los Krishnas adoran a Vishnu, que es el sustentador de este universo, pero de todos modos, después de eso, yo me metí mucho en la doctrina shivaísta, que es la negación de la materia. Pero ¿qué pasa? Llega un momento uno en su plano, en su vida espiritual, que si uno ha negado la materia, cuando menos se da cuenta, la materia lo va atrapando a uno. Por ejemplo, si yo niego mi naturaleza arquetípica animal, ese animal va a dominar mi vida. Por el simple hecho de que lo niego. Está creando una resistencia. Al negarlo, mi naturaleza biológica animal se va a ir en contra mía. Entonces, el sexo, por ejemplo, que es una energía pura y creadora, se convierte en una energía destructora, y por eso las violaciones. La violación es el producto de la negación de la naturaleza biológica y animal, del arquetipo animal de uno. Porque un animal no viola. Un animal no coge y viola y mata a una mujer o una niña. Pero un animal que ha sido negado y reprimido, sí puede violar y puede matar. Entonces, por eso, cuando hablamos del animal que hay en nosotros, pensamos que es una bestia, un depredador, y resulta que el depredador no es ese. Yo les he estado diciendo a ustedes que antes de empezar a mirar la parte espiritual, que también la hablamos aquí, tenemos que integrar el arquetipo de nuestro animal, ¿no? Y entender nuestra naturaleza biológica. Unirnos a nuestra naturaleza biológica, a esta madre tierra. Si yo entro en armonía con mi naturaleza biológica y mi naturaleza animal humana, yo no destruyo el mundo, yo no destruyo los árboles, yo no contamino los ríos, porque estoy en armonía con el resto de la naturaleza. El trabajo que yo les planteo aquí es primero armonizarnos con nuestra propia naturaleza para poder proteger este planeta que es nuestra casa. Porque el ejemplo más palpable, perdóname Alejandro, de lo que estás hablando es que empezamos por destruir nuestro propio cuerpo. Sí. Estamos tan desalineados, que consumimos una cantidad de cosas que nos están haciendo daño a nosotros mismos y ni siquiera somos conscientes de eso. Tenemos una cantidad de pensamientos y de actitudes que nos hacen daños a nosotros. Cuando nosotros sentimos rabia, es como una serpiente que se muerde ella misma la cola. Se está inyectando el veneno ella misma. Y no nos estamos dando cuenta nosotros de eso. Entonces estamos tan desalineados con eso que nosotros mismos nos hacemos daño a nuestro propio cuerpo y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, el caso que se está viendo ahora con la cirugía plástica en las mujeres, sobre todo en las mujeres, es un desalineamiento con nuestra naturaleza biológica. Una mujer que tiene sus senos sanos, aunque sean pequeños, coger y cortarlos y meterle una silicona es un atropello contra su cuerpo físico. Ahí nos damos cuenta nosotros que tan mal estamos. Tenemos que partir de amar nuestro cuerpo en este momento tal como es en este momento. Tenemos que partir de allí. Quererlo tal como es. Nosotros no podemos hablar de espiritualidad si primero no amamos nuestro cuerpo físico y lo respetamos. Y nos unimos a él. Es el primer paso. Sin esa base, ¿cómo pretendemos cualquier otra cosa? Es una locura. Ahora me van a ver que yo me pongo un poco de cosas. Y eso tiene un propósito. Y las cosas que vamos a colocar aquí tienen un propósito. Y es introducir en la conciencia de cada uno de nosotros
esa naturaleza que hemos negado. Cuando yo me pongo un collar de plumas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole a todas las aves de este universo que las amo, que son mis amigas. Pero cuando una persona de afuera que no entiende esto, ve a una persona con un collar de plumas, dice que es un mago negro. Mago negro. Porque se puso un collar de plumas, por eso es que odian a los chamanes. Porque no los entienden. Porque no saben de qué están hablando cuando se encuentran con un chamán. El chamán eso es lo que nos enseña. A amarse, a amar su propia naturaleza. Esto es Pachamama. Esto que estamos pensando es Pachamama, en la madre tierra. Entonces el trabajo inicial que estamos haciendo lo estamos haciendo con la luna. Astrológicamente yo tengo esa afinidad porque tengo una luna que está bajo un signo que es el signo de Tauro, y Tauro es la naturaleza, es la madre tierra. Por eso yo hago el trabajo de la luna. Porque tengo una afinidad astrológica para poder hacer ese trabajo, por eso amo la cultura indígena y el chamanismo. Cuando uno estudia sobre el chamanismo se da cuenta que no ha habido un pensamiento filosófico y religioso más profundo y más hermoso, de más amor que la cultura chamánica, que entre otras cosas está extendida por todo el planeta y ha tratado de ser extinguida y no ha podido ser extinguida. Cuando antes una mujer tenía el don de sanar a otra persona, la tildaban de bruja, y la mataban, y la quemaban, y la destruían. Pero lo que pasa es que ella tenía el don de sanar porque ella estaba en perfecta armonía con la naturaleza. Por eso podía sanar. El otro no puede sanar. Bueno, eso por un lado. Entonces, el trabajo básicamente es sobre eso. Estamos trabajando una cosa que se llama la luna. La madre tierra y la madre naturaleza. Y todos los rituales y todas las cosas que nosotros hacemos aquí tienen solamente un propósito, y es entrar en contacto con nuestra naturaleza anterior a través de la naturaleza de afuera también. Amar, adorar los árboles. Digo que adorar los árboles porque Dios está en todo. Cuando yo le digo, por ejemplo, a las personas que el árbol es Dios, dicen, ¿cómo a mí le ocurre semejante bestialidad si el único que aquí es Dios es Jesucristo? Era lo que yo le digo a Juan Carlos, que yo sé que mi sobrino es cristiano, pero le digo, perdóname Juan Carlos, pero aquí están diciendo una pendejada. Sí, Jesucristo es Dios, es verdad. Él también es Ramírez cristiano. Pero lo que vos decís tiene Sí, sentido. Jesucristo es Dios, eso es verdad, pero yo también lo soy. ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué tiene sentido? Porque yo siempre me he hecho una pregunta, y yo he dicho, el día en que un hombre pueda fabricar como una fruta, o sea, eso sería una barraquera, ¿sí me entiendes? Pero de verdad, la naturaleza no le da los frutos, o sea, sí tiene que haber una divinidad que te regala todas esas cosas. Yo cuando me como una fruta, digo, imagina la textura, el sabor y el árbol y todas las vainas, entonces eso es... Claro, pero mira lo que hacemos que decía Mario. Yo tengo la fruta ahí. Y cuando yo tengo la fruta ahí y me la voy a comer, ni siquiera la miro. Sí, no es Ni siquiera la toco. Ni siquiera la saborea, la palpa, Ni siquiera la huele. huelo. No soy capaz de ver la expresión del amor divino en esa fruta, entre otras cosas porque la flor y el fruto es el aspecto espiritual más elevado de un árbol o de una planta. Por eso las esencias florales son netamente espirituales, porque la flor se está representando el aspecto más sublime del árbol, y el fruto es el regalo. El fruto es cuando el árbol le está diciendo al universo de la Pachamama, mire, aquí les regalo parte mía en forma de gratitud. O sea, nosotros no estamos comiendo la gratitud del árbol, pero no estamos entendiendo eso. Siempre estamos negando la divinidad. Claro, sí. Lo que te decía, Pero- perdón Alejandro, la semana pasada que se me olvidó hacer el complemento, era que Cristo decía al final, Dios está dentro de ti y alrededor de ti, que es un versículo que encontraron hace poco
unos arqueólogos y no lo han querido introducir dentro de la Biblia precisamente porque se sigue negando nuestra divinidad. Sí, o sea, vamos a regresar de nuevo a una cosa. Nosotros somos como esa divinidad de que hablan los hindúes. Nosotros tenemos un aspecto manifestado, un aspecto inmanifestado y eterno, y un aspecto manifestado. Somos esas dos cosas. El aspecto inmanifestado es el creador y el manifestado es nuestra creación. Digámoslo de alguna manera, nosotros nos creamos a nosotros mismos. Y esa es nuestra responsabilidad. Expresar nuestra naturaleza espiritual a través de la forma. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad con el resto de la creación, con lo que nosotros llamamos nuestros hermanos menores, que son los animales y las plantas, los minerales y todo lo que existe. Porque nosotros como seres humanos, como manifestación de la divinidad, nuestra función es elevar el estado de conciencia de todo el resto de la creación, no destruirla. Como decía una vez en un libro sobre plantas sagradas, decía que la marihuana, por ejemplo, es la planta más afín al ser humano que existe. La que está más de los árboles y de la naturaleza y de la planta, la que está más cerca al ser humano es la marihuana. Y decía él, en un acto de amor hacia la marihuana, decía que la marihuana está esperando que el hombre eleve su conciencia. Por eso está tan cerca. Y por eso es que se ha expandido tanto la marihuana entre la juventud y entre todos, porque de alguna manera están sintiendo lo que está sucediendo con la afinidad de esa planta. El problema es que no lo saben, que la están fumando pero no lo saben, y la están profanando. Primero porque no lo están haciendo con una intención, y segundo porque la están mezclando con otras drogas. ¿Cómo se les ocurre? Por ejemplo, hoy vamos a tener un brindis porque estamos en mi cumpleaños y todo, pero a ustedes ¿cómo les ocurre pensar que aquí vamos a hacer un ritual por marihuana que nosotros lo hemos hecho y vamos a tomar aguardiente? Él también está de cumpleaños. Sí, felicitaciones. Entonces eso es una profanación a la marihuana. La marihuana es tomarse sola. Bueno, yo tengo una pregunta y siempre ha sido un misterio, los hongos. También son plantas, son sagrados. A mí una vez me dijeron, bueno, yo comí hongos 3 veces, pero igual cuando era más pelado era por el destalle, la vaina, la alucinación. Y una vez, una señora me dijo, mira, los hongos son una planta que a vos te abre una puerta, una percepción a un mundo espiritual. Y los gnomos y los duendes habitan en los hongos. Entonces llega al principio y les pega pero bueno, siempre ha sido un misterio ese tipo de plantas. Y vos coges un viaje con hongos y esas cosas tenas. Y el último viaje que tuve fue tenas. Ya fue tenas, pero fue atormentado, fue una cosa horrible. Sí. Y una vez me pasó con un chamán. Me acuerdo que fuimos por allá, o sea, fuimos como hacia Pasto. Varios amigos querían hacer el yagé y listo y toda la vaina. Fueron 18. Y yo en una época sí estaba muy tostado. O sea, estaba hablando de 10 años, estaba muy tostado. Y el chamán a mí me miró y me dijo, vos no puedes viajar conmigo. Y yo, ¿por qué? Yo, porque vos no me vas a obedecer, te vas a caer en el viaje. Tienes una energía muy pesada en este momento y no soy. O sea, y no me dejó hacer el viaje en yagé. Y todos empezaron. Y yo, Sí. ¿pero por qué? De pronto, ¿o a qué se debe? No sé. Bueno, si él lo dijo, muy responsable de su parte el haberlo hecho, porque desafortunadamente está sucediendo un fenómeno con el yagé, y es que hay ciertas personas que no son chamanes capacitados que están utilizando el yagé y hacen daño. Sí, él me dijo que no. Sí. Mira, caray. Entonces, pues si él te lo dijo, había que obedecerlo, porque él sabía lo que estaba haciendo, estaba actuando con responsabilidad. El yagé es una planta sagrada muy poderosa.